Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Hoy vamos a hablar de dos géneros muy particulares. Uno es el género Cymbidium y el segundo es el género Vanda. Voy a comenzar con el primero de ellos, que es el que tiene más fácil cultivo. Y aquí voy a ponerles algunas diapositivas y vamos a comenzar con la introducción. Todas las fotos que van a ver son de mis cultivos. El género Cymbidium es una extraordinaria orquídea perennifolia que es cultivada ya sea como maceta florida o como flor cortada por sus largas y grandes inflorescencias a espiga, donde brotan las flores llevadas por peciolos muy cortos. Ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, en esta foto, estas flores de Cymbidium que tienen este peciolo que se puede apreciar aquí desde desde la vara floral. Se trata de una orquídea de fácil cultivo. Efectivamente, es una orquídea que muchos la consideran para principiantes en el cultivo de orquídeas. Muy utilizada en las florerías, sobre todo, no aquí tanto en Perú, sino, quién sabe, más en el extranjero, en Europa y en otros países, en Estados Unidos y también en algunos países de Sudamérica. Se trata, como dije, una orquídea de fácil cultivo, muy utilizada en florestería, porque tiene un exuberante tamaño y colorido que la ha convertido muy requerida como flor cortada. Etimología e historia. El botánico sueco Olaf Perez-Schwarz la descubrió en 1799 y la bautizó con el género con este nombre a causa de la forma que tiene el labelo, inspirándose en el término griego kimbes, que significa en forma de barco. En el año 1889 tuvo lugar la floración del primer híbrido de orquídea, Cymbidium del mundo. Fue en Gran Bretaña, en el vivero de Veitch, y surgió de la unión de una Cymbidium eburneum y liowanum. Este punto de partida supuso el inicio de una larga historia de esta especie en el mundo de la planta ornamental. Bueno, aquí tenemos algunos datos sobre su taxonomía. Es de la familia de las orquidáceas y su género Cymbidium. Aquí tenemos una de mis floraciones. Distribución y descripción. Este género son plantas que tienen su origen como epífitas, litófitas y terrestres. Se extienden por Asia tropical y subtropical, norte de la India y Birmania, China y Japón, donde son muy populares por sus grandes racimos de flores. Malasia, las Filipinas, Borneo y también el norte de Australia. De crecimiento simpodial, se desarrolla hasta una altura que puede superar más de 60 centímetros y el racimo puede alcanzar o superar inclusive los 90 centímetros. Cada flor puede tener un diámetro de 5 a 13 centímetros según la especie cultivada. Cuenta con una gran variedad de colores que incluyen el blanco, verde, verde amarillento, crema, amarillo, marrón, naranja, rojo, rosa y rojo. Los Cymbidiums tienden a desarrollar más hojas que la mayoría de las orquídeas, aproximadamente 8 hojas largas, estrechas y verdes que surgen de cada pseudobulbo. Aquí tenemos unas amarillas. Todos estos en realidad son híbridos. Salvo una, que es especie, todas las flores que van a ver en esta presentación son híbridos. La floración dura alrededor de 10 semanas. Las flores tienen una textura seria y crecen de un racimo que surge de un tallo sobresaliente del follaje y que puede llegar a tener hasta 15 o más flores. En algunos casos pueden ser estas también perfumadas. Las flores presentan sépalos y pétalos de forma redondeada y de las mismas dimensiones. Las hojas son coriáceas en forma de cinta y de unos 40 centímetros de longitud aproximadamente, pero hay algunas inclusive que superan esas dimensiones. Disponen de unas raíces de color blanquecino y textura carnosa que ayudan a absorber el agua. Cada año el pseudobulbo desarrolla un nuevo brote. Estos brotes dan origen a dos tipos de tallo, los que nos van a ofrecer una vara floral y de los que desarrollará un nuevo pseudobulbo de forma esférica. A veces cuando vemos el crecimiento
desde la base del pseudobulbo. Al inicio no es fácil saber si se va a tratar de una nueva inflorescencia que está empezando a crecer o si se trata de una nueva pseudobulbo o nuevas hojas que van a formar un nuevo pseudobulbo. Pero esto lo podemos determinar con facilidad al tacto. Vamos a hablar algo sobre la hibridación y la historia de la hibridación. Las especies de Cymbidium son sorprendentemente escasas en número cuando se consideran las decenas de miles de híbridos que se han cultivado en un periodo de 100 años. De las 50 especies que están distribuidas en Asia, apenas más de media docena de las regiones del Himalaya, de la India y Nepal se convirtieron en bases para los primeros híbridos. Se considera que las principales especies de este género natural son la Cymbidium insigne, la Cymbidium lowianum, la Cymbidium burneum y la Thracianum, todas cultivadas por sus vistosas flores. Una vez que empezaron a aparecer los híbridos, las especies pasaron a ser menos atractivas para los cultivadores que buscaban mejorar su tamaño y forma. Hoy en día, hoy en día existe un interés renovado en estas y otras especies que se consideran especies raras de colección. Aquí hay algo que me he pasado. A ver. Distribución. Acá hay algo. La floración dura alrededor de 10 semanas. Las flores tienen una textura seria y crecen en un racimo que surge de un tallo sobresaliente del follaje. No, esto ya lo leí, perdónenme. Ya, pasamos al cultivo. La luz. Yo diría que la luz es el tema más importante en el cultivo de las Cymbidiums. Son orquídeas que requieren abundante luz y es muy difícil que nosotras podamos tener éxito en su cultivo si las tenemos dentro de casa. Por lo tanto, hay que ubicarlas a pleno sol para que de esta manera absorban la mayor cantidad de luz posible. Una de las razones más frecuentes de fallas en la floración de una Cymbidium es justamente la carencia de iluminación suficiente durante la época de crecimiento de la planta, particularmente por la dificultad de conseguir luz abundante dentro de la casa, es lo que yo mencioné hace un momento. La luz apropiada nos proporciona hojas de un color verde medio, ligeramente claro. Si la planta presenta hojas de color verde oscuro, puede indicar que recibe mucha sombra. Aquí también estoy enseñándoles otras de mis Cymbidiums que tienen digamos, la vara floral en forma peduncular, o sea que cae, ¿no? Porque por lo general hay muchas que crecen con la vara totalmente recta, que por el peso de las hojas a veces tenemos que tutorearlas desde un inicio, porque si no se nos puede romper la vara floral. Temperatura, riego y humedad. La temperatura ideal durante el verano debe ser entre los 23 grados y 30 grados centígrados, entre 10 grados centígrados y 15 grados centígrados en otoño, para que empiecen a producirse las varas florales y el desarrollo de los botones florales. La temperatura es lo más importante en el crecimiento de la planta. Lima es ideal para su cultivo porque las temperaturas nunca bajan por debajo de los 13 grados centígrados en invierno y no superan los 30 grados centígrados en verano. Los riegos deben ser bastante abundantes y deben discurrir por el sustrato y las raíces y debe realizarse interdiario en periodos de verano, o sea, un día sí, un día no. Y una vez por semana en épocas de invierno, y nunca cuando llueva o esté por llover. Lo importante es que se mantenga húmedo el sustrato y que logre secar ligeramente hasta el próximo riego. El agua, como mencionamos, tiene que discurrir a través de todo el sustrato y bajar por todos los huecos de la maceta. Debemos ver que el agua chorrea. Las Cymbidium gustan mucho de la humedad ambiental, la cual se puede incrementar especialmente en las elevadas temperaturas pulverizando sus hojas. Esto va a suceder normalmente en las épocas de más calor, que es en el verano, por ejemplo en Lima en el mes de febrero. Fertilización. La fertilización debe efectuarse inmediatamente después de haber regado la planta. De preferencia es mejor hacerlo
después del mediodía, o sea, no fertilizarlas en la mañana, sino cuando ya ha caído el sol, es mejor realizar la fertilización. Se puede suministrar cualquier fertilizante comercial que sea totalmente soluble en agua en una proporción de 1/1000, es decir, 1 centímetro cúbico de fertilizante líquido en 1 litro de agua o 1 gramo de fertilizante sólido en 1 litro de agua. Se recomienda su aplicación semanal. Para el manejo más equilibrado y sencillo, se recomienda utilizar fertilizantes con formulaciones equilibradas en las proporciones de NPK, que a su vez contengan microelementos. O sea, por decir, usar un 20-20-20, pero en una dosis reducida, si lo vamos a aplicar una vez por semana. Hay también fertilizantes NPK que vienen que son con proporciones mucho más bajas, ¿no? Por ejemplo, un 10-10-10, o a veces yo he conseguido en algunas presentaciones 9-9-9, por ejemplo, que eran especiales para orquídeas con microelementos. Se recomienda la aplicación de fertilizante para la absorción. Se recomienda la aplicación de fertilizante para la absorción radicular. Los fertilizantes foliares pueden servir como complemento de ella. Yo en lo que es fertilizantes a veces también he utilizado en el sustrato he colocado los fertilizantes de lenta liberación, que son como unas bolitas pequeñas. Entonces, con una cucharadita pequeña de café, he aplicado una dosis, digamos, alrededor de los pseudobulbos, ¿no? Para completar, digamos, la fertilización, y así también a las veces esto me ayuda a que fertilice las raíces y luego he hecho la fertilización a la parte, digamos, foliar de la planta, ¿no? Aquí les voy a presentar un videíto para que puedan ver algunas de mis cultivos que he tenido hace poco, porque ya mis Cymbidium acaban de terminar toda su floración. Y como ven, yo los tengo a plena luz. Yo los tengo verano, invierno, a plena luz. Sí es cierto que uno debería tener, digamos, si hay demasiado sol, sobre todo en la época de verano, una sombra que sea no más del 30%, no mucho. Yo las he acostumbrado desde siempre a tenerlas fuera. Y la verdad que como las riego en verano, un día sí, un día no, y les paso todos los días un poco digamos, de lluvia fina, 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 esto también evita que se puedan quemar las hojas, porque la planta está ligeramente húmeda, las hojas están un poco húmedas, entonces esto evita también que se quemen las hojas, porque yo como les repito, las tengo en mi jardín a pleno sol, y claro, reciben el sol de la tarde, ya no lo reciben el sol de toda la mañana, el sol del mediodía, pero ya el sol de la tarde, como yo tengo un edificio que está a mi costado, eso evita que el sol directo de la tarde, que es muy, muy fuerte, les toque a mis plantas. Vamos a hablar sobre el trasplante, la división y el sustrato. La frecuencia del trasplante depende del tipo de sustrato que se utiliza, el tamaño de la planta y el tamaño de la maceta en que ésta se encuentra, siendo factible dejarla por 1 año en la misma maceta luego de su adquisición y realizar el trasplante después de finalizar la siguiente floración. Esto es cuando estamos hablando de una planta recién adquirida. Los trasplantes posteriores se recomiendan efectuarlos cada 3 a 4 años, dependiendo del estado en que se encuentran las raíces, en su mayoría si están deterioradas, podridas, secas o sueltas en el sustrato. Obviamente que cuando vamos a hacer el trasplante, vamos a limpiar con una tijera desinfectada, vamos a cortar todas las raíces que estén en mal estado. Otra condición importante a tener en cuenta es el estado del sustrato, que éste se haya deteriorado, y finalmente cuando no hay tampoco ya espacio disponible en el sustrato para que la planta continúe su desarrollo, siga enraizando y siga creciendo. Esta, por ejemplo, es una Cymbidium aloifolium, que es una especie. Las Cymbidium también han de ser trasplantadas para evitar la sobrecarga de los pseudobulbos sin hojas.
Se trata de los primeros pseudobulbos que ya han perdido sus hojas, pero siguen vivos durante algunos años como soporte de la planta principal. O sea, es natural que la planta que ha tenido sus nuevos brotes, que ha tenido sus hojas, después de un cierto tiempo, un periodo de años, un poco tiempo de años, pierda estas hojas y sobrevivan los pseudobulbos que todavía van a estar activos porque ayudan a alimentar a la planta. Pero una vez que han perdido sus hojas, los pseudobulbos siguen vivos durante algunos años, pero como les repito, es un soporte principal para la planta en general. Cuando el número de pseudobulbos sin hojas supera al que tiene hojas, los más antiguos se convierten en un lastre para la planta y limitan su progreso. Entonces, en este caso, ya hay que trasplantar la planta, quitar estos bulbos, cortar estos bulbos, obviamente con una tijera totalmente desinfectada, ¿no? Y estos pseudobulbos que hemos cortado nos pueden servir para poder trasplantarlos y es muy probable de algunos, si están turgentes, se ven sanos, se ven verdes, nos vaya a generar el nacimiento de una nueva planta, un nuevo pseudobulbo. Ahora, obviamente, que cuando se dé esta condición, no crean ustedes que la planta nos va a florecer inmediatamente que este pseudobulbo y estas hojas hayan crecido. La planta va a necesitar un par de años para que les crezcan nuevos pseudobulbos y entonces recién ahí va a podernos florecer. A menudo la planta principal puede recuperar su tamaño cuando se reduce los pseudobulbos de este modo. Las plantas grandes pueden dividirse siempre y cuando nos aseguremos que cada pieza contenga al menos un brote nuevo y por lo menos 3 pseudobulbos de soporte para asegurar el éxito del cultivo. Acá había puesto. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando esta planta, esta foto la tomé el día de hoy. Aquí estaba, esta es una foto anterior, pero lamentablemente no pude tomarla, ya está casi terminando su floración, como ven, están secando las flores. Pero ya me toca, por ejemplo, esta planta trasplantarla. Miren el de la cantidad de pseudobulbos que ya se me salían de la maceta. Miren cómo ha roto la maceta. Y es un macetón grande, ¿ah? Tenía cinco varas, ¿no? Y ahora sí me va a tocar, una vez que termine la floración, cambiarle la maceta. Las plantas se replantarán en primavera cuando haya terminado su floración. O sea que, bueno, todavía estamos en primavera. Yo ya tengo varias, pero la verdad que todas las que tengo todavía no me corresponde. Ya les cambié el sustrato hace ya un par de años, todavía puedo esperar un tiempo más para poderles cambiar la maceta. Dios mío. El sustrato recomendado es a base de corteza de pino, musgo o turba rubia y carbón vegetal. Yo particularmente los mezclo en cantidades iguales de todos estos sustratos y con esto yo preparo el sustrato donde voy a resembrar mis cymbidiums. Hoy en día también hay sustratos preparados, listos para efectuar el trasplante de nuestras orquídeas, que también son fáciles, los venden en estos lugares donde venden fertilizantes químicos para plantas y sustratos en general. El drenaje debe ser lo más perfecto posible, al menos, y debe también tener poco estancamiento de agua, sobre todo en los pseudobulbos que están en crecimiento, que son pequeñitos, porque si no se pueden podrir. Aquí les voy a presentar otro videíto. Ven cómo tengo yo todos mis cymbidiums. Prácticamente los tengo todos al aire libre. Muchos de ellos, la gran mayoría, con los años los he dividido. Los he dividido y claro, por eso es que ahora tengo una gran cantidad de cultivos de cymbidium, pero efectivamente con el tiempo empiezan a recuperar su tamaño porque les empieza a salir nuevos pseudobulbos. Y ven, el color es un verde que no es un verde oscuro, es un verde, digamos, medio. Si el color se pone de las hojas, se pone demasiado amarillo, quiere decir que la planta está recibiendo también demasiada luz. Vamos a ver de aquí.
Siguiente. Bueno, yo creo que con esto he terminado con lo que se refiere al cultivo de los Cymbidiums. Como les digo, es una planta fácil, no crea mayores problemas. Digamos que el único problema que se puede dar con ellas, básicamente, es que le da, lo que me ha sucedido a mí particularmente por encontrarse en el jardín junto con mis demás plantas, es que les ha atacado la arañita roja. Es la única, digamos, el único problema que he tenido, sobre todo en épocas de verano, pero como aplico un producto especial para la arañita roja, evito que esto le suceda y lo tengo bastante controlado. Ahora vamos a hablar sobre el cultivo de bandas, que es un cultivo un poco, yo diría, bastante complicado porque no se puede cultivar bandas en todas partes. Esto ya me queda claro. Hay países que tienen un clima más adapto para el cultivo de las Cymbidiums. Y en Lima, si bien logran florecer, a veces tenemos que armarnos de paciencia para esperar las floraciones. Algunas bandas florecen mucho más fáciles que otras. ¿Cuál será la razón? La verdad que todavía no he podido descubrirlo. Pero bueno, las bandas son orquídeas que producen grandes flores brillantes y redondeadas, muy conocidas por sus flores exóticas, que las podemos encontrar de múltiples colores. Es importante mencionar que la banda no son precisamente orquídeas de fácil cultivo, porque necesitan de cuidados muy específicos que a veces son muy difíciles de reproducir en casa. Etimología e historia. En sánscrito, que es una lengua clásica de la India y una de las lenguas indoeuropeas más antiguas y documentadas después de la hitita, y el griego micénico, la palabra banda designa a varias especies de este género y significa agradecida. Sobre su taxonomía, bueno, pertenece a las familias de las Orchidaceae y su género es banda, que fue descubierta en 1820 por Jones. Este es un antiguo botánico. Distribución y descripción. Las bandas se encuentran dispersas por todo el sudeste asiático, China, las montañas del Himalaya, Sri Lanka, Filipinas, Indonesia, Nueva Guinea y el norte de Australia. Y si se dan cuenta, tienen muchos lugares en común de distribución, al igual que la Cymbidium. La Cymbidium es una planta que crece también muy bien en el clima frío, y las bandas crecen también a diferentes altitudes, por lo que se cultivan en invernaderos templados o calientes. Son plantas epífitas, rara vez litófitas o terrestres, en su hábitat natural. Es posible verlas sobre las ramas de los árboles debajo del dosel forestal, en la humedad de la parte baja, protegidas de la luz solar directa. Las bandas son plantas perennes de crecimiento monopodial que crecen a partir de una punta central sobre un rizoma en continuo crecimiento. Aquí, esta es una foto que tomé hace poco de una de mis bandas que ya está por acabar su floración. Y esta es una banda muy resistente, y debo decir que esta particularmente me florece 2 veces al año. 2 veces, pero no falla, no falla. Cuando se producen nuevas hojas semirrígidas desde el ápice, las más bajas terminan por perderse. Como vemos, es una planta de crecimiento monopodial, quiere decir que del brote de arriba, de las hojas de arriba, nace la nueva hoja, ¿no? Y las de abajo, con el tiempo, empiezan a ponerse amarillas y se van cayendo. Entonces va quedando desnudo lo que sería el tallo de la planta, o que se va quedando pelado. Entonces, conforme la planta va pasando los años y va creciendo, este tallo cada vez se queda más pelado, digamos, de hojas. Igual como sucede también con las hojas de la Phalaenopsis. La Phalaenopsis también es una orquídea de crecimiento monopodial, y ustedes habrán notado que la hoja crece de la parte de arriba del ápice, la hoja nueva, y las hojas que están, las que están más abajo, poco a poco se van volviendo amarillas y se van perdiendo. Lógicamente que no tiene el problema que tiene la banda, que la banda pierde estas hojas y el tallo se va quedando desnudo.
porque normalmente nosotros cultivamos las bandas no dentro de una maceta, prácticamente las cultivamos con sus raíces al aire libre. Entonces, esta es una particularidad que tiene la banda. Son características de esta planta las robustas raíces aéreas formadas a lo largo del tallo de base. Las espigas florales emergen de las axilas de las hojas inferiores en varios momentos del año, principalmente en la primavera y en el verano. Claro, hay bandas que te florecen una vez al año, pero hay otras que te florecen hasta 2 veces al año, y hay bandas inclusive que son tan difíciles o tan caprichosas, diría yo, que a veces nos dejan de florecer un año, o sea, y te florecen en el momento menos esperado. Las plantas pueden alcanzar alturas considerables hasta 1 metro de altura, por lo que son sumamente llamativas cuando están en floración. Las flores redondeadas miden más de 7 centímetros de diámetro y tienen una duración de varias semanas. Efectivamente, miren, aquí por ejemplo, ustedes pueden ver la parte donde yo cultivo mis bandas y las tengo debajo de un techito que les da un poco de sombra, ligero, o sea, no una sombra exactamente porque tengo arriba un tragaluz, es una, como decir, como un vidrio que les deja penetrar la luz porque necesitan luz, necesitan bastante luz. Es difícil hacer crecer una banda dentro de la casa igual que la Cymbidium. Esta, por ejemplo, que ven aquí, yo la tengo hace conmigo desde que comencé a cultivar orquídeas. Esta fue mi primera banda y todavía la tengo conmigo, todavía me sigue floreciendo, ya ha crecido tanto que ya tengo que ver cómo la cuido, le he tenido que poner, como ustedes pueden ver acá, varios alambres para poderla soportar por el peso que la planta tiene. Y yo las cultivo, ustedes pueden, me dirán qué cosa es esto que se ve aquí. Es una bromelácea, es una, ahorita no me acuerdo el nombre, es una Usnoides, es una de la familia de las bromeláceas. Y yo se las pongo para que les cubra un poco las raíces y cuando yo las riego diariamente, mantengan las raíces ligeramente húmedas, que no se me sequen. Tienen hojas emparenadas, alternas, dispuestas en 2 filas opuestas, pueden tener formas diferentes. En efecto, según su conformación, son clasificadas en 3 grandes grupos. Bandas con hojas planas, ellas requieren de abundante sol de la mañana, pero necesitan estar resguardadas en sombra a partir del mediodía, especialmente en la temporada de verano. Bandas con hojas cilíndricas son plantas que necesitan abundante luz todo el día y tienen que ser cultivadas al exterior. Bandas con hojas intermedias entre lineales y cilíndricas. Yo tengo de estas 2 primeras. De esta tercera no tengo ninguna en mis cultivos. Las raíces son grandes y carnosas y poseen un tejido esponjoso llamado velamen, que ayuda a la absorción de agua y nutrientes. Crecen libremente, lo que les permite absorber toda la humedad posible del medio ambiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, estas son las raíces de la banda que tienen este velamen que cubre la raíz que va por dentro, ¿no? Y aquí vemos cómo de una raíz principal salen todas unas raíces secundarias, ¿no? Cuando uno las riega, vuelven a tomar este color verdoso, y cuando se quedan secas, ven que tienen un color blanco medio platinado. Le sucede igual que le sucede a las phalaenopsis, que cuando las regamos adquieren ese color verde, pero cuando ya las raíces están secas, adquieren un color blanquecino. Híbridos. Algunas variedades florecen más fácilmente que otras. Existen maravillosos híbridos azules o malvas que contienen las especies Vanda corulla y Vanda sanderiana. El cruce de estas 2 especies produjo la extraordinaria Vanda rothschildiana de color azul intenso que crecerá con excepcional facilidad y florecerá de 2 a 3 veces al año. Cultivo. La luz.
Las bandas necesitan estar en un lugar muy bien iluminado y aunque algunos ejemplares pueden aclimatarse a vivir a pleno sol, no suelen presentar un aspecto demasiado saludable. Porque, ¿qué va a suceder? O sea, efectivamente, yo he notado que cuando están a pleno sol, se les reseca las puntas de las hojas, ya no tienen ese verdor, se ponen más amarillentas y las hojas no se ven tan sanas. Lo ideal es mantenerlas en una terraza orientada al sur, pero en la que la luz que reciban esté tamizada. Los ejemplares que puedan estar en el exterior están mejor en zonas muy bien iluminadas, pero con sombra parcial, sin la luz del sol directo, que podría dañar severamente las hojas y deshidratar las raíces. Claro, si a las bandas les va a caer el sol directo, de hecho, que lo que va a suceder si no tenemos cuidado es se nos van a deshidratar las raíces. Y cuando la banda pierde las raíces, créanme que es bien difícil que con el tiempo vaya a sobrevivir. Yo he notado con las bandas que cuando les da algún problema a las raíces, siguen sobreviviendo un tiempo, pero van perdiendo las hojas y poco a poco la planta termina desapareciendo. Temperatura, riego y humedad. Las bandas necesitan bastante calor para prosperar. Las temperaturas mínimas no deben bajar de los 10 grados centígrados y las máximas no deben sobrepasar los 35 grados centígrados. Las temperaturas ideales se deben mover entre los 20 y 35 grados centígrados. O sea, es una planta que requiere de calor. Es básicamente una planta que requiere calor. Y crece muy bien en los climas tropicales, subtropicales. Aquí en Lima, nosotros no tenemos un clima subtropical. Entonces, yo creo que esa es una de las condiciones por las cuales se nos hace a veces difícil la floración y no es fácil cultivar este género de orquídea. Una exposición prolongada a temperaturas bajas afectará su crecimiento y su floración. Por eso en lugares de clima muy frío es difícil poder cultivar una banda. Las bandas por lo general se cultivan en cestas colgantes con todas sus raíces expuestas que caen libremente hacia el suelo. Pero para este tipo de cultivo es necesario regar con frecuencia, llegando a necesitar en épocas de mucho calor hasta 2 riegos diarios. Debemos regar hasta observar que las raíces cambien de color de blanco o plateado hasta que tengan este color verde y esperar unos 5 minutos para volver a regar. Porque a veces el agua, como no están dentro de un sustrato, uno las riega y el agua chorrea. Entonces la planta necesita un tiempo para poder absorber el agua que le estamos dando. Por eso es bueno regarlas, luego esperar un tiempo y darles una segunda pasada. Yo las riego todo el año, todos los días. En verano, 2 veces por día, mañana y tarde, pero en invierno, de todas maneras, en las mañanas, una vez al día. Si observamos que la planta se encuentra muy deshidratada, conviene colocar las raíces en un balde con agua hasta que se rehidraten. La humedad es importante para cultivar las bandas, recomendándose una humedad del 80% que puede ser fácil de lograr en los climas tropicales. Sin embargo, en la mayoría de los climas puede resultar necesario rociar con vapor varias veces al día durante el tiempo soleado. Nosotros aquí tenemos una humedad relativa que en invierno llega aproximadamente a superar casi los 95% de humedad y en verano sobre los 70 y 80%. En ese sentido, con 2 riegos diarios están bien cuidadas nuestras bandas. En climas húmedos, así como dentro de los invernaderos, es imperativo que el aire circule continuamente alrededor de las plantas para prevenir enfermedades de hongos o bacterias. Yo no tengo ese problema porque yo las tengo al aire libre, o sea que ellas reciben, digamos, el aire normal que circula en el jardín con todas las plantas, o sea que no las tengo dentro de mi orquidario. Dentro de mi orquidario yo no las cultivo dentro de mi orquidario, las tengo realmente al aire libre. Eso sí, cuidando de que tengan un techito que les filtre la luz, porque necesitan de luz abundante, ¿no? Pero digamos que al aire libre. Aquí están otro de mis cultivos. La fertilización.
El uso de abono es muy importante para producir plantas fuertes con muchas flores. Las bandas deben abonarse de forma regular, cuando están en la etapa de crecimiento activo. Las plantas deben ser abonadas cada semana. La regla general es aplicar cada vez un abono balanceado, 20-20, diluido al 50% de lo recomendado. Cuando no se encuentra en crecimiento activo, 1 o 2 veces al mes es suficiente. Se recomienda regar con agua pura al menos una vez al mes para evitar la acumulación de sales en la canasta o en el tiesto. Pero como yo, digamos, el riego que les doy es bastante abundante, creo que el problema de la acumulación de sales en el tiesto o el canasto es difícil que se dé. Esta, por ejemplo, es una de las bandas que tiene las hojas, como dije, de forma redondeada, o sea, no son planas, sino son un poco curvadas. Pero esta, por ejemplo, la he tenido siempre al aire libre, la he tenido siempre con abundante azul, pero parece ser que el invierno de Lima, que no recibimos, los días son muy nublados, la capa de nubes que tenemos sobre Lima es un colchón que no deja pasar una iluminación fuerte. Yo creo que esta planta tiene problemas porque me floreció un par de veces y después nunca más me volvió a florecer, hasta que se me rompió el brote apical y curiosamente, porque la planta a veces florecen para evitar morir, ¿no? Es una condición de las orquídeas, me floreció después de 7 años que la tuve sin florecer. Y ahora le he cambiado de lugar para que reciba bastante luz, a ver si con suerte la puedo volver a tener así tan bonita como la tuve hace unos años. Sustrato y cambio de canasta. Lo ideal es programarlo para la primavera cuando los puntos terminales de las raíces están verdes. Las bandas tienen sistemas de raíces aéreas bien vigorosos y se cultivan muy bien en canastas de madera hechas de tiras de madera. Se pueden plantar sin sustrato, pero de colocar sustrato debe ser grueso. No es necesario cambiarlas con frecuencia. Si estas plantas si están plantadas en canastas, hay que dejarlas que el medio se descomponga. Solo coloque la planta junto con las canastas dentro de un recipiente con agua para hacer más flexibles las raíces aéreas y se desprendan estas, después de quitar todo el sustrato viejo. Yo la verdad que tengo mis bandas desde hace más de 10 años y nunca les he cambiado la canasta. Las raíces se adhieren de tal forma a las canastas, se entrecruzan entre las tiras de madera, que realmente a mí me causa mucho temor que la planta pueda quedarse afectada por cortarle las raíces. Habría que desprendérselas, ponerlas, como dice aquí, en un recipiente lleno de agua para ver si se ablandan, pero yo no lo he hecho. Y digamos, otras las tengo en canastitas muy chiquititas, que son de plástico, y la verdad que básicamente no necesitan cambiárselas, porque se están bien sujetadas, no pesan, y solamente tengo un soporte, ¿no? Porque las tengo todas colgantes, tengo de alambre, que las coge por 4 lados de estos pequeños cestitos, pero que son de plástico chiquititos, muy chiquititos. Entonces, no es necesario realmente tener que hacerle un cambio, y básicamente lo importante es que la planta siempre se renueve de raíces. Si la planta no empieza a generar raíces nuevas, tenemos que preocuparnos porque algo está sucediendo con la planta. Bueno, aquí les muestro otra de mis bandas. Consejos finales. Las bandas son muy sensibles a la humedad ambiental y al riego y a la luz. Si las cultivamos en condiciones óptimas, suelen florecer varias veces al año, con colores brillantes que pueden durar hasta un mes o más. Pero si se enferman o no tienen las condiciones adecuadas de cultivo, perderán sus hojas progresivamente hasta quedarse solo en el tallo. Sus hojas deben tener un color verde intermedio a claro, sin manchas oscuras. Aquí les muestro, este es otro videíto. Esta es una de mis bandas. Ven, si se pueden dar cuenta, yo no las tengo, son canastas chiquititas,
Y prácticamente lo importante es ver que las raíces, como les repito, no se deshidraten y que sigan produciendo raíces. Algunas van a envejecer, pero van a salir otras nuevas, y esto es lo importante en el cultivo de las bandas. Bueno, yo aquí ya termino con las 2 charlas, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, y bueno, estoy lista para las preguntas. No se olviden de que el 27 de noviembre tenemos una charla sobre el cultivo de las Strangipedium y las Paphiopedilum, que estará a cargo de nuestra socia y querida amiga Sofía Arevalo. Gracias.